Hola, soy Pepe Pérez Rivera. Bienvenidos y bienvenidas a este espacio a Hombros de Gigantes. Desde aquí intentaremos abrir una ventana hacia la física y la química de secundaria. Si la propuesta te parece interesante, ánimo y vamos al lío. Vamos a estudiar para el curso de primero de bachillerato el tema método científico, magnitudes y unidades, y en particular el apartado correspondiente a las aplicaciones del producto escalar. Analizaremos por una parte el cálculo de ángulos y por otra parte el cálculo de proyecciones de vectores y por otra parte el cálculo de la proyección de un vector sobre otro. En cuanto al cálculo de ángulos, podemos observar que a partir de la definición del producto escalar y conocidas las componentes cartesianas de los vectores a y b, podemos determinar el producto escalar y los módulos, con lo cual en estas condiciones determinaríamos el coseno del ángulo y a partir de ahí el valor del propio ángulo a partir del arco coseno. Esto nos lleva a una aplicación específica que es aquella condición en la cual el ángulo es de 90 grados. Es la condición de perpendicularidad de vectores. Observa que si dos vectores son perpendiculares, el ángulo es 90 y el coseno de 90 es 0. Por tanto, el producto escalar de los dos vectores sería nulo. Si vamos en busca de un ejemplo, determina el ángulo que forman los vectores a y b. En estas condiciones aplicaremos la ecuación que corresponde a la determinación del ángulo alfa. Calcularíamos el producto escalar, calcularíamos ambos módulos y a continuación calcularíamos el coseno del ángulo. El producto escalar sale de multiplicar las respectivas componentes x, sumar el producto de las respectivas componentes y sumar el producto de las respectivas componentes z. El valor menos 16. Si buscamos los módulos de los vectores a y b, calcularemos la raíz cuadrada de la componente x al cuadrado, 2 en el caso del vector a, 3 la componente y elevada al cuadrado y menos 4 la componente z elevada al cuadrado. Haremos lo propio con las componentes 1, menos 2 y 3 para el vector b. De este modo podemos obtener el ángulo a partir del arco coseno del cociente calculado cuando en el numerador tenemos el producto escalar menos 16 y en el denominador el producto de los dos módulos raíz de 29 por raíz de 14. Ángulo de 142,57 grados. Una segunda aplicación es el cálculo de la proyección de un vector en la dirección de otro, o lo que es lo mismo, veremos que se trata de la componente de un vector en la dirección de otro, la componente perpendicular de un vector en la dirección de otro. Gráficamente es sencillo de identificar cuando representamos los dos vectores y queremos proyectar el vector a sobre el b. Es como si colocásemos un foco en la parte superior de la figura para actuar de manera que proyectamos el vector a sobre la pantalla que representa el vector b, de manera que la luz incidiría perpendicularmente. Hablamos de la proyección perpendicular de a sobre el vector b. Observa que, conocido el ángulo que forman los vectores a y b, podemos determinar la magnitud de la proyección siendo en la figura el cateto contiguo al ángulo alfa. Por tanto, esa proyección, el cateto contiguo, sería la hipotenusa de nuestra figura, esto es el módulo de a, por el coseno del ángulo alfa. Pero si vamos en busca del producto escalar y llevamos dividiendo al lado izquierdo el módulo de b, podemos encontrar producto escalar dividido módulo de b igual a este término que coincide precisamente con el término que teníamos a la derecha en la expresión de arriba. Por tanto, si los dos términos de la izquierda son iguales a la misma expresión,
esos dos términos deberán ser iguales. Por tanto, obtenemos la expresión de la proyección como producto escalar dividido el módulo del vector sobre el que efectuamos la proyección. En nuestro caso, proyectamos sobre B, por tanto, dividido el módulo de B. La proyección perpendicular de un vector es la componente de ese vector, la magnitud de ese vector en la dirección del primero. Observa que si efectuamos la descomposición del vector A, precisamente en la dirección de B, la componente coincide con la proyección de ese vector. Esta proyección tiene la dirección del vector B. Por tanto, si la queremos expresar vectorialmente, bastaría con multiplicar por el vector unitario en la dirección de B. Si mide 4 unidades y multiplicamos por el vector unitario en la dirección de B, vector unitario que mide 1, obtenemos un vector en esta dirección que mide 4 unidades. Veamos un ejemplo de aplicación. Vamos a considerar los vectores. Veamos un ejemplo de aplicación. Vamos a considerar los vectores velocidad y aceleración y vamos a buscar la componente de la aceleración en la dirección del vector velocidad. Nuestros vectores velocidad y aceleración serán aceleración 2i menos j más 2k. No nos hablan de unidades, nos dicen que se trata de unidades del sistema internacional, por tanto serían metros por segundo al cuadrado, y en el caso de la velocidad, 2i más 2j más k en unidades metros por segundo. En este caso no vamos a poner las unidades para fijarnos en el procedimiento. Observamos en la figura cómo al proyectar la aceleración sobre la velocidad, estamos calculando la componente de la aceleración en la dirección de la velocidad. Esta proyección es el producto escalar dividido el módulo del vector sobre el que proyectamos. En este caso proyectamos sobre V, por tanto dividido el módulo de V. Calculemos el producto escalar. 2 por 2 más menos 1 por 2 más 2 por 1. Multiplicamos las componentes x y z y sumamos esos valores. Valor 4. Calculemos el módulo del vector sobre el que efectuamos la proyección, el módulo de v. Raíz cuadrada de 2 al cuadrado más 2 al cuadrado más 1 al cuadrado. Valor 3. Por tanto, si queremos la proyección, el producto escalar numerador es 4 unidades, el denominador, el módulo del vector sobre el que proyectamos es 3 unidades, nuestra proyección vale 4 tercios. Si se trata de una aceleración, de una componente de la aceleración, la velocidad. Si se trata de una componente de la aceleración en la dirección de la velocidad, dado que es una componente de la aceleración, se medirá en metros por segundo al cuadrado. Observa el procedimiento gráfico para determinar la proyección. Vamos a trazar los dos vectores con origen común. A continuación, por el extremo del vector sobre el que queremos proyectar, trazaremos una perpendicular al vector B que actúa como pantalla. Trazaremos una perpendicular al vector B que actúa como pantalla. Proyectamos sobre B. De este modo, obtenemos la proyección de A sobre el vector B.
Si queremos la proyección de B sobre A, trazaremos los vectores con origen común, pero ahora trazaremos por el extremo de B un vector perpendicular a A. Ahora vamos a proyectar sobre A. Ahora la pantalla es A. Si antes la luz incidía en dirección perpendicular a B, para poder proyectar A sobre B, para poder buscar la sombra de A sobre B, ahora incide en dirección perpendicular a A. Para poder proyectar B sobre A, para poder buscar la sombra que B se proyecta sobre A. Con lo cual, la proyección de B sobre A la tenemos ahora representada sobre el vector A. Observa que el valor de la proyección coincide con el producto escalar dividido el módulo del vector sobre el que proyectamos. Si proyectamos sobre B, el de B el valor de la proyección es el producto escalar dividido el módulo del vector sobre el que proyectas. Cuando proyectamos sobre B, al denominador va el módulo de B. Cuando proyectamos sobre A, al denominador va el módulo de A. Si el módulo de A y el módulo de B son diferentes, al denominador van elementos diferentes y por tanto las proyecciones son distintas. Vamos a analizar ahora el signo de la proyección. La proyección puede tener signo positivo, observa la figura, cuando al efectuar la proyección, la orientación coincide con la del vector sobre el que proyectamos. Cuando el vector B apunta hacia la derecha y el vector proyección también, entonces hablamos de signo positivo. Por el contrario, si cuando proyectamos el vector A sobre B, la proyección apunta en sentido contrario al vector B, entonces decimos que esa proyección tiene signo negativo. Realmente en este caso no proyectamos sobre el vector B, estamos proyectando sobre la dirección del vector B. Cuando el sentido de la proyección es contrario al vector sobre el que proyectamos, esta proyección decimos que tiene signo negativo. Veamos un ejemplo. Tenemos dos vectores A y B y vamos a calcular las proyecciones de A sobre B y de B sobre A. Gráficamente hablando, observamos cómo se trata de elementos distintos. Y ya hemos demostrado que no tenían por qué tener igual valor. Por supuesto, orientación, claro que no, porque en el primer caso tiene la orientación de B y en el segundo caso tiene la orientación de A. Calculemos el numerador común, que es el
que es el producto escalar de los dos vectores. Y a continuación calculemos el módulo de A y el módulo de B. Estos módulos de A y B son los que van al denominador. Al ser diferentes, los valores de la proyección serán distintos. En el primer caso, el numerador es el producto escalar 8 dividido el módulo de B6, 4 tercios, 8 sextos. En el segundo caso, el numerador es el mismo, 8, pero al denominador va el módulo de A, porque estamos proyectando sobre A, que es 3. Pues es todo en esta ocasión. Si te pareció interesante la propuesta, nos vemos caminando entre la ciencia, como siempre, subidos a hombros de gigantes.